Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando versículo a versículo, desde Cumbres de Acutzingo, número 35, fraccionamiento Los Pirules, acá en Tlalnepantla, Estado de México, y por supuesto, bien atentos para las preguntas, las interrogantes que surgieran durante el estudio, que con mucho gusto vamos a estar contestando a la luz de la palabra de Dios, si usted nos hace favor de hacerlas llegar a través de los medios cibernéticos. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 15, ya prácticamente la recta final de este párrafo que comprende la enseñanza, la exhortación, llamémoslo de esa manera, entre débiles y fuertes, y posteriormente para introducirnos al final del pasaje escritural o de la carta a los romanos. Muy bien, vamos al pasaje, Romanos capítulo 15, versículo 15. Muy bien, vamos a leer la versión Reina Valera revisada 1960. La Biblia dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar, por la gracia de que Dios me es dada. Muy bien. El apóstol Pablo, él mismo da la razón, el motivo por el cual escribió esta carta. Piensa que tal vez algunos él podía considerarse atrevido al escribir este pasaje, esta carta, pero toda vez que especialmente nosotros recordamos desde el capítulo 14, verso 1, hasta el capítulo 15, versículo 13, el apóstol Pablo está abordando un problema existente dentro de la iglesia en Roma, reprendiendo actitudes contrarias a la ética cristiana. Posiblemente en la iglesia en Roma había algunos que tenían un espíritu arrogante, ya que lo estudiamos en Romanos capítulo 11, versículos 20 y 21, como en Romanos capítulo 12, versículo 3, que podrían cuestionar al apóstol como alguien lejano a la iglesia que se atreviera a reconvertirles. Y bueno, a reconvertirles y por supuesto a exhortarles. De igual manera parece apreciarse en algún espíritu de rebeldía contra la autoridad, ya que cita él en Romanos capítulo 13, verso 2, que el caso que estuviesen cuestionando la autoridad con que el apóstol escribiera de aquella manera. No cabe duda, mis amados hermanos en la fe, de que también había un cierto aire de desprecio entre los fuertes contra los débiles, que se sentían apelados muy directamente por la larga paréntesis en que se cuestionaba su conducta y que estudiamos en el capítulo 14, versículo 10. Al mismo tiempo, había también débiles que estaban prontos a juzgar a los fuertes y que podrían estar emitiendo un juicio contra quien había identificado con los fuertes de la iglesia su modo de pensar. Por esta causa, el apóstol habla de un escrito hecho con atrevimiento, literalmente con audacia, indicándoles que no se trata especialmente de una exhortación sobre problemas concretos, sino de un escrito para recordarles, hacerles pensar, llamarlos a reflexionar sobre todas las cuestiones. A pesar de que estaban llenos de virtudes, les era preciso un escrito en esta carta que les hiciera reflexionar a la iglesia en Roma. El apóstol solía recordar o repetir las mismas cosas para asegurar el bien de la enseñanza y la formación de los creyentes, tal como lo hizo en la carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 1. Los hermanos en Roma conocían bien los principios de ética cristiana sobre los que había escrito, pero era necesario, era bueno recordarlos debido al defecto que todos tenemos de olvidar rápido o de olvidar pronto. Pablo reconoce que la iglesia en Roma
estaba bien enseñada por lo demás verdades escritas y las exhortaciones dadas que no eran una novedad para ellos. Mis amados hermanos en la fe, después de que el apóstol Pablo hace una breve pero afectuosa felicitación, Pablo empieza la defensa de este aparente atrevimiento que tuvo al escribir la carta, el cual podría haber sido considerado como presuntuoso, como una parte de ser presumido por parte de algunos lectores. Pero antes de nosotros ver los motivos por los cuales Pablo le recuerda a esta iglesia por qué les escribió los capítulos 14 y 15 o esta sección de la carta, veamos de una manera panorámica quién es el apóstol Pablo. Muy bien, en cuanto a la predicación de la palabra de Dios, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 26 hasta el 29, y vemos cómo el apuntador o el escritor del libro de los Hechos, que se cree que fue Lucas, informa que en Damasco él habló valerosamente en el nombre de Jesús. Es decir, paréntesis, para algunos el atrevimiento de que el apóstol Pablo escribiera la sección del capítulo 14 y 15, pero las credenciales que nosotros vemos registradas por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos hacen que nosotros veamos de manera espiritual la autoridad con quien escribe el apóstol Pablo como apóstol, y los antecedentes o el testimonio que el Espíritu Santo describe en algunas partes del libro de los Hechos y que algunos versículos vamos a leer, que le respaldan con la autoridad dada por el Espíritu Santo, y esta misma con esa autoridad que escribe a la iglesia en Roma. Muy bien. Veamos el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 26. Cuando Saulo está en Jerusalén. Muy bien. Verso 26 del capítulo 9. Dice la Biblia: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado, ¿cómo? Valerosamente en el nombre de Jesús. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Muy bien. Antes de seguir con los antecedentes o lo que caracterizó al apóstol Pablo, que hablaba con denuedo y valentía, veamos lo que dice el versículo 27 en relación a la palabra valerosamente. Esta palabra valerosamente es la palabra 3955, y el griego, que se traduce al lenguaje actual español, tiene sus significados, sus connotados de ser franco en palabra o confiado en espíritu y en presencia. Quiere decir que el respaldado, saturado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo hablaba con confianza, hablaba confiando en el poder del Espíritu Santo. Y una palabra interesante, denodadamente, que viene de acá también la palabra denuedo, y que está reforzada con valerosamente. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo, vamos a poner mucho cuidado, por favor, los que nos están siguiendo a través de los medios cibernéticos. El Espíritu Santo toma al apóstol Pablo y él predica el mensaje de salvación, teniendo él confianza, no en su carne, sino en el poder del Espíritu Santo y los testigos. En este caso, nosotros estamos observando cómo el apóstol Pablo, que se le describe en esta sección, Bernabé le dice a los apóstoles: yo vi cómo valerosamente, con confianza, confiado en el Espíritu, lleno de la presencia del Espíritu Santo, el apóstol Pablo hablaba del mensaje de salvación en la persona del Señor Jesucristo. Muy bien.
Entonces, si nosotros tomamos este ejemplo y vemos que en algún momento si alguien pensaba en la carta a los romanos de algún aparente presunción del apóstol Pablo o un atrevimiento del apóstol Pablo, no es el caso, sino que Pablo se adelanta por el poder del Espíritu Santo diciéndoles, capítulo 14, capítulo 15, les escribo esto sabiendo que tienen buen testimonio, en Roma. Todo el imperio romano sabe de su testimonio, sabe de su vida, pero como sé, parafraseo, añado sin pervertir la palabra de Dios, como sé que muchos de nosotros se nos olvidan las cosas rápido, les escribo esta carta para que entre fuertes y débiles tengan presente que con la autoridad que el Espíritu Santo me da como apóstol, les escribo que entre ustedes hablen, sí, de la palabra de Dios. Cuiden su testimonio. Muy bien. Ahora, cerrando este paréntesis, aquí mismo en el libro de los Hechos, vamos al capítulo 13. Todo esto es un antecedente para que nosotros veamos con cuidado de que el apóstol Pablo no está hablando con presunción, sino con el poder del Espíritu Santo y con la autoridad que el Señor Jesucristo le dio. Romanos capítulo 1, verso 1 en adelante. Muy bien. También lo hizo en las ciudades de la provincia de Galicia. Vayamos al libro de los Hechos en el capítulo 13, verso 42, capítulo 13, verso 42 hasta el 47. Y seguido de eso, apúntele por favor, vamos a ir al capítulo 14 y leeremos del verso 1 hasta el 3. Con mucho gusto les repito, Hechos capítulo 13, verso 42 hasta el 47. Capítulo 14, versos 1 al 3. Muy bien. La Biblia dice, verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Versículo 46, póngale cuidado. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha manifestado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Muy bien, vemos una palabra en el versículo 46, en donde el Espíritu Santo nos está hablando de denuedo. Muy bien. Y la palabra dignos de valentía, muy bien. Esto es muy interesante, mis amados hermanos. Verso 46, la palabra denuedo. Esta palabra denuedo, que no la va a ver en su pantalla, ¿por qué? Porque es la misma que tiene la traducción como la 3955, que es valerosamente. Es la que acaba de apuntar ahorita, si usted es estudiante de la Biblia. Quiere decir que después de que el Espíritu Santo toma al apóstol Pablo, ha tomado al apóstol Pablo con la autoridad del Espíritu de Dios, él confiado en el Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo. Es decir, esto es hermosísimo porque el Espíritu Santo nos muestra que cuando un predicador es tomado, o cuando usted predica del Evangelio, es tomado por el Espíritu Santo sin llegar a una soberbia, está confiando que el Espíritu Santo habla con poder, habla con autoridad, defendiendo el mensaje de salvación. Acá los dos, tanto Bernabé como Pablo, fueron tomados por el Espíritu Santo y hablaban con franqueza, hablaban con poder del Espíritu, que es como se traduce la palabra denuedo. Fíjese usted. O sea, paréntesis, cuando un predicador, un maestro de la Biblia, cuando un hijo de Dios se dispone a ir a predicar, preparado para todo tiempo y para toda obra, no va a ir diciendo: allá el Señor me dice qué predicar. Fíjate, tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos en la fe,
Siempre tengo que estar buscando a diario, estar lleno en oración, en comunión, buscando a Dios con todo mi corazón a diario. Mi devocional a diario, la búsqueda de Dios a diario, meditando, viviendo la palabra de Dios a diario, para que cuando se me presente la oportunidad de lo que tengo guardado en mi corazón, que es la palabra de Dios, de lo que tengo yo aquí viviendo en mi vida, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo me diga qué hablar, qué decir. Porque si no te sabes o no vives o no estás meditando la palabra de Dios, ¿qué vas a decir? Lo que un falso predicador o un falso maestro, ¿qué? Cuentos, fábulas, y se desplaza la palabra de Dios. No así en el caso del apóstol Pablo, de Saulo, de Bernabé, que eran tomados por el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los tomaba con autoridad y hablaban con denuedo, hablaban con valentía, hablaban con franqueza, hablaban con la presencia del Espíritu Santo y en toda confianza de las Escrituras. ¿Ve la importancia de discipularse? ¿Ve la importancia de tomar en serio la palabra de Dios? No hay tal caso de que yo no me congrego, ¿verdad? Porque lo puedo hacer desde mi casa, salvo que esté enfermo, a menos que esté incapacitado. Pero todo discípulo tiene que estar discipulándose, valga la expresión, y congregándose. ¿Dónde dice? La palabra de Dios lo dice, lo vimos en los estudios pasados. Que no seamos como algunos que han dejado de congregarse, amados santos. Muy bien, vayamos al capítulo 14. No se le olvide que estamos viendo, ¿verdad?, por qué el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios y parte de los Romanos y parte de sus credenciales. En el capítulo 14, verso 1 al 3. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga, otra vez Pablo y Bernabé, de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. Otra vez, con valentía, con poder del Espíritu Santo, con franqueza, con la presencia del Espíritu Santo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se le hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Quizá es el momento o el tiempo que más pasó Pablo en este lugar. 8 meses, 9 meses, algunos anotadores dicen, pero nos habla que estas pruebas de tan grande poder divino confirmaban que el apóstol Pablo y Bernabé hablaban de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios. Si es tan amable, por favor, vaya usted hacia adelantito en los capítulos, al capítulo 19 del libro de los Hechos, y busquemos el versículo 8. ¿Por qué? Porque en la sinagoga de Éfeso, Pablo habló con denuedo. Otra vez, para algunos el atrevimiento de decir: oye, ¿por qué Pablo nos escribió esta carta en donde nos exhorta o nos anima a que nos recibamos débiles y fuertes? Porque el Espíritu Santo lo tomó. Porque el Espíritu Santo lo ha tomado para hablar con franqueza, con el poder del Espíritu Santo a los lectores. Y en este caso, hoy, en esta actualidad, en este tiempo ya 2024, vemos que el Espíritu Santo lo hace para esta iglesia. Que el Espíritu Santo nos habla a través de su preciosa palabra para vivirla. Muy bien. Dice el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Cómo habló Pablo? 3 meses. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Cómo habló? Con denuedo, con poder, con autoridad. Amados santos en la fe, estuvo persuadiendo acerca del reino de Dios. Vamos a regresar a la carta a los Romanos. Y esto es tan importante, tan interesante, porque ninguna jarra vacía
va a llenar un vaso. Si hay un cristiano que no busca a Dios con todo su corazón, se va a sentir desanimado, se va a sentir vacío, buscará las cosas del mundo, buscará con placebos espirituales como son falsas doctrinas, llenar su vacío en su corazón, y entonces lo hará que haga cosas desordenadas. Pero un cristiano temeroso de Dios busca a Dios con todo su corazón, Dios mío, en las buenas, en las malas, y siempre un cristiano que le da la valía a la presencia de Dios, a la palabra de Dios para vivirla, su corazón será lleno del poder del Espíritu Santo que ya tiene, y ya tiene el Espíritu Santo, y lo llevará en el momento que el Espíritu Santo lo lleve a ministrar con el don que Dios le ha dado. Lo vamos a ver al ratito, más adelantito. Con la gracia, no salvífica, sino con la gracia del don que Dios le ha dado, saturado por el poder del Espíritu Santo, para ministrar en el nombre de Jesús. Nunca vamos a dejar de aprender, ¿verdad? Por consiguiente, no debemos de dejar de buscar a Dios. Por consiguiente, el que es maestro, el que es pastor en su casa, el padre de familia, el que enseña Biblia, no debe de agotar el tiempo en cosas vanas o vacías, radio, televisión sin sentido, series que no conducen a un proceder sano, sino que debe de estar invirtiendo tiempo en la palabra de Dios, en discipulados, transmitirlo a su familia y principalmente vivirlo para la gloria de Dios. La carta a los romanos, mis hermanos, no contiene reprensiones ni reprimendas directas. Por otro lado, sí incluye algunas advertencias muy serias. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 11 hasta el 13. Porque vemos cómo el apóstol Pablo amonestó a los creyentes en Roma. Y dice el versículo 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muy bien. A ver, hermanos santos. Otra vez. Para algunos el atrevimiento de que el apóstol Pablo, o el motivo de que escribiera el apóstol Pablo la carta a los romanos, pudo haber sido de atrevimiento por las exhortaciones, aunque no había ninguna reprensión directa, como lo vemos en la carta a los filipenses, ¿no? Que hasta se mencionan dos nombres de dos mujeres que eran medias chismositas, murmuradoras. Bueno, en el caso de los romanos sí había algunos detalles, como mencionamos al principio, de que pudiera haber algún caso de alguien rebelde ante las autoridades, Romanos 13. Y vemos cómo los antecedentes del apóstol Pablo eran de que Pablo y Bernabé, en lo que nosotros mencionamos, eran personas que hablaban con denuedo, con valentía, es decir, llenas del poder del Espíritu Santo, convencidas de que el poder del Espíritu Santo la respaldaba, y hablaban lo que el Espíritu Santo les decía. Bueno, en el caso del apóstol Pablo, que cuando exhortaba o animaba y hablaba a la iglesia en Roma, quiere decir que así como lo hacía para felicitar, animar, darles un aplauso, permítame la expresión, de que todo el imperio en Roma sabían del buen testimonio de la iglesia en Roma. Lo hablaban del poder del Espíritu Santo para felicitarlos, pero también hablaban del poder del Espíritu Santo para decirles: mis amados hermanos en la fe, de acuerdo a lo que dice el capítulo 6, ¿verdad? Que acabamos de leer, que su conducta no sea pecaminosa. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. ¿Qué le estoy diciendo?
que lo mismo el Espíritu Santo lo tomaba y moraba dentro de él para felicitar a los cristianos como para exhortarlos. También les recordó en Romanos capítulo 8, versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, además previno a los gentiles de la iglesia en Roma en contra de enorgullecerse por haber sido aceptados de lleno en el nuevo pacto de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 24. Los felicitó, los exhortó y ahora los anima a tener cuidado de que no los llene el orgullo. Verso 24, dice la Biblia: porque si tú fuiste cortado de del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amados, lo mismo el Espíritu Santo tomó al apóstol Pablo para felicitar a la iglesia en Roma, para exhortar a la iglesia en Filipo, en los filipenses, como para llamarles la atención, permíteme el término. Y aquí algo que no debemos de olvidar: que muchas veces nosotros como cristianos nos encantan los sermones en donde somos halagados, pero no nos gustan los sermones cuando somos confrontados. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que toma al predicador fiel, que de hecho va a ser el siguiente mensaje, así se va a llamar, el predicador fiel, el celoso, ese que es tomado por el Espíritu Santo, hablará lo que el Espíritu Santo quiere decirle a las iglesias. Y el oyente o el lector, según el caso, tiene que tener un corazón dispuesto a recibir lo que el Espíritu Santo le dice a su vida. Y no solamente tomamos lo que nos conviene, porque así como el Espíritu Santo otra vez tomó a Pablo para animarlos, para felicitarlos, lo hizo para prevenirles del orgullo, de la soberbia. Decimos en México: aguas, cuidado, no se te vaya a subir. Apenas te subiste a una hojita de árbol, al rato que te suban a un tabiquito, no hombre, te vas a sentir San Crispín bailón. Pablo advirtió a todos y cada uno de los creyentes en la iglesia. Vayamos a Romanos capítulo 12 y leamos con atención el versículo 3. A ver, Pancho López tiene 25 años en la iglesia o 40 años en la iglesia. Fue de los fundadores. La madurez, no me refiero a la física, sino a la espiritual, que debe de tener una persona, no determina los años que ha estado en la iglesia o los años que tiene una persona en una iglesia. Muchas veces no determinan la madurez espiritual de una persona, porque Juan Penas o Priscilo García pueden tener 40 años en la iglesia y nunca haber crecido. Como dice en el libro de Oseas, son tortas no volteadas. O Juan Polainas puede tener 2 años en la iglesia y haber dispuesto su corazón, rendirse al Señor, no ser un intelectual, sino ser un espiritual y caminar y ser más maduro que el que tiene 30 años en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les habla a los romanos en el capítulo 12, versículo 3. Y parafraseo, vamos a ver palabra por palabra, diciéndoles: aquel que tienes enfrente, no te sientas muy uyuyuy, no te sientas la fuente principal de la Alameda, ni te sientas la última gaseosa en el desierto, sino entre más, este es un dicho mío, entre más nosotros conocemos a Dios y su palabra, más humildes tenemos que ser.
Y el hecho que te hayas sentado junto a el apóstol o el profeta ni creas, no quiere decir que seas muy maduro, ni quiere decir que te las sepas de todas. Al contrario, acuérdate que los discípulos y su madre de los discípulos, los dos de los apóstoles, estaban la mamá consiguiéndoles el hueso a los hijitos. Señor, cuando estés en tu reino, ¿podremos sentarnos a la derecha y yo a la izquierda? Dios mío. Y por eso la advertencia del apóstol Pablo, tanto como para el cuidado de los fuertes a los débiles y de los débiles a los fuertes, como nosotros y como en algunas cartas del apóstol Pablo, la advertencia de no sentirnos muy estrella de Hollywood. Dice el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Muy bien. En este versículo, así como el apóstol Pablo, otra vez, por quinta vez, habló para animar, habló para prevenir, habla para que consideres quién eres delante de otro cristiano, quién eres delante de Dios. Dice acá: digo pues, por la gracia. Esta palabra gracia es la palabra 5485, se escribe charis, y tiene la idea de gracia como gratificante, figurativa o espiritual, influencia divina sobre el corazón, su reflejo de vida, incluida la gratitud, merecer, aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. Muy bien. El favor divino e inmerecido, como es el título de esta predicación, de llamar al apóstol Pablo, ponle cuidado, el favor divino e inmerecido de llamar al apóstol Pablo para convertirlo en apóstol y darle autoridad espiritual, lo cual también produjo en él humildad sincera. ¿De quién es el llamado? De Dios. ¿Quién respalda el llamado? Dios. ¿Quién elige? Dios. ¿Quién capacita? Dios. Ahora, fíjate muy bien, dice el verso: digo pues, por la gracia. ¿Qué quiere decir? Por la aprobación, por el regalo, por el donativo de Dios, dice el apóstol Pablo, que me es dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que el que debe de tener, sino que piense con sí con cordura. Cordura, con C. Palabra 4993. Sofroneo, tener la mente cabal, sano, moderado, sobrio, cabal, cordura, cuerdo, prudente. ¿Qué quiere decir? David de la Cruz o Pancho López o Macario, yo debo de pensar con una mente sana, equilibrada, moderada, con cordura, que el hermano fulano de tal, maestro, predicador, ponente de la palabra de Dios, lo mismo el Espíritu Santo le dio a él el don, como se lo dio a Saturnino, a Macario, a Prudencio, a Fabricio, ya que es una gracia dada por Dios, algo inmerecido. Y yo, David de la Cruz o Mapunceno, tengo que tener mi mente saturada del poder del Espíritu Santo con la palabra de Dios, y que quien le dio el don, como dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo repartió como él quiso al maestro, al evangelista, ¿verdad?, al administrador, dio los dones a cada uno. Yo no los elegí, el Espíritu Santo me los dio. Entonces, si yo tengo identidad en Cristo, si yo sé quién soy en Cristo Jesús,
el don que a mí me dio el Espíritu Santo, esa gracia, no se refiere a la gracia salvífica, no se refiere a la gracia santificante, sino a la gracia como don, me la dio el Señor. Y así como hay un maestro de escuela dominical, hay maestros que son mis respetos, permíteme el término, maestros de naciones, como es el caso de nuestro pastor principal, ¿verdad? Y ellos, es el don que Dios le dio. Entonces yo tengo que tener madurez, cordura, algo sano en mi mente, y el ejercicio del sano juicio que lleva a los cristianos a reconocer que en sí mismos no somos nada. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 5. Y que debe de haber un fruto de humildad en mi vida, porque el Espíritu Santo, quien fue quien repartió los dones, lo mismo a Juan Penas, a Macario, a Saturnino, a Rupertino, es el mismo que me lo dio a mí. Entonces, ¿con qué mente o con qué pensamiento puedo llegar a tener yo la idea de competir con los demás, hermanos? Si el Espíritu Santo le plació darle el don a Pancho Pantera de predicador, gloria al Señor, forma parte del Espíritu Santo. Y como dice Pablo en sus cartas, ¿para qué? Para bendición de los cristianos, para edificación de los creyentes. Efesios capítulo 4. Muy bien. Aquí mismo, Romanos 12:3. Piense así con cordura, conforme a la medida. Esta palabra medida es la palabra 3358. Metrón. De ahí viene literal o figurativamente grado limitado o medida. ¿Quién dio la medida de tu don? El Espíritu Santo. ¿Quién dio la medida o el don o la medida o ese grado limitado a Pancho López de ser evangelista? El Espíritu Santo. Oiga, pero ¿por qué fulano de tal es tan más famoso que el hermano fulano de tal que no lo es tanto? Y los dos tienen el mismo don. ¿Quién dio el don y quién dio la medida? El Espíritu Santo. Pero cuando tú tienes una mente cerrada y estás pensando en la carne, entonces estás luchando y peleando por competir y ser mejor. Quieres ser el 1 y no el 4 como te puso Dios. ¿De quién dio los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién da la medida? El Espíritu Santo. ¿Quién abre las puertas para que prediques o lleves el mensaje? El Espíritu Santo. La proporción correcta del don espiritual o la habilidad sobrenatural conferida que el Espíritu Santo reparte a cada creyente a fin de que pueda cumplir su función específica. ¿En dónde? En el cuerpo de Cristo. La última palabra que nosotros vemos, hay varias, pero vuelvo a leer Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia, por el favor, por el don, ¿verdad? Por la influencia divina que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense con mente cabal, con cordura, sano, moderado, conforme a la medida limitada de fe. La palabra fe aquí es la palabra 4102. Pistis, persuasión, credibilidad moralmente, convicción de verdad o religión o la veracidad de Dios, de un maestro o específicamente confianza en Cristo. Muy bien, póngale cuidado. La fe que se habla en Romanos y aquí en el versículo 3 del capítulo 12 no es la fe salvífica, sino la mayordomía fiel que se requiere para hacer el buen uso de dones asignados a cada creyente. Primer carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 y versículo 11, que solo menciono. Entonces, la fe, no sé si usted ha dado cuenta que a veces cuando oramos yo digo, Señor, concede el don de fe para salvación. Y el don de fe que se menciona en Romanos, aquí en este versículo, no es de salvación, sino el don para ministrar.
Entonces el Espíritu Santo, en la pluma, en el testimonio de Pablo, lo mismo escribía para felicitarlos, como para exhortarlos, como para animarlos y decirles: espérate tantito. Delante de las demás personas, tú no consideres, ni te consideres mucho más altivo que los demás, ya que el don que el Espíritu Santo te ha dado, se lo dio a Pancho, a Macario, a Ruperto, a Saturnino, y él es quien da la medida, no tú. Cierto que has sido fiel a alguno, y en proporción a eso, el Espíritu Santo concede el crecimiento. Y todo creyente recibe el don y los recursos exactos que necesita para cumplir su función dentro del cuerpo de Cristo. Todos los cristianos tenemos dones, pero no son para nosotros, son para edificación del cuerpo de Cristo. Amados santos, Pablo también advirtió que toda persona se sometiera a las autoridades superiores, las cuales han sido establecidas por Dios, en Romanos capítulo 13, verso 1. Pablo también exhortó a pagar impuestos fijados por las autoridades y tener respeto correspondiente a las autoridades, en Romanos capítulo 3, verso 8. Y una responsabilidad cardinal de todo pastor es enseñar de continuo a la iglesia, a su grey, las verdades que se conocen por medio de métodos que refresquen y recuerden su aprendizaje y su aplicación. El apóstol Pablo no escribió esta epístola, me refiero a la carta a los romanos, para expresar sus propias creencias o lo que se sacó de la manga o de su propia sabiduría. No. O para satisfacer un deseo personal, como algún momento alguien usa el púlpito para balconear a alguna persona o decir el chisme de algo. No, no es así. Pablo escribió en obediencia a las órdenes divinas de enseñar las verdades divinas. Pablo era siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, quien había recibido, Romanos capítulo 1, verso 1 y verso 5, el apostolado, ser mensajero de Dios. Y también explicó, mis amados hermanos en la fe, a la iglesia en Corinto, que a pesar de considerarse el más pequeño de los apóstoles, él podía decir, en todo caso, que por gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué quiere decir? Pablo estaba diciendo desde lo más profundo de su corazón: el llamado que yo tengo, Dios me lo hizo. El Espíritu Santo me ha apartado desde el vientre de mi madre, dice el apóstol Pablo. Me ha sellado con su Santo Espíritu. Me ha dado dones el Espíritu Santo. Para la gloria de su santo nombre, lo hace el Espíritu Santo. Entonces, dice el apóstol Pablo, parafraseo: ¿de qué me tengo que enorgullecer? Soy lo que soy, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 9 y 10. Soy lo que soy, no por mis influencias, no por herencia, no porque tengo mi cara bonita, sino por la gracia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 12 y leamos de nuevo el versículo 6, porque en formas menos específicas pero igual de ciertas, todo creyente, sin importar cuáles sean sus dones espirituales, está bajo la compulsión divina de obedecer y servir a Dios. Dice Romanos capítulo 12, verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, por favor, tengamos humildad. Diferentes dones. Pancho tiene el don de presidir. Macario tiene el don de evangelismo. Ruperto tiene el don de maestro. Diferentes dones. Ni Pancho, ni Macario, ni Ruperto tienen que estar en pleito, sino unidad en Cristo. Efesios 4. ¿Qué más dice el versículo? Según la gracia que nos es dada, dice aquí, si el de profecía, úsese conforme a la profecía, a la medida de la fe, otra vez.
¿Qué es la medida de la fe? La capacidad que da el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el metro, la medida que da el Espíritu Santo a cada creyente conforme a la voluntad del Padre, la da el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? En proporción, en medida, según la gracia dada, se refiere al don mismo, a la manera específica en la que debe de ser usado, a los resultados espirituales. Son escogidos por el Espíritu Santo dentro de su soberanía, y el mérito preferencial es para la gloria de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Carta a los Romanos, de forma sintetizada. Los exhorto, hermanos, en la fe, dice Pablo. Los felicito, los animo, paguen impuestos, no deban impuestos, honor a quien honor merece. Pero al débil, le digo al fuerte, recíbelo. Al fuerte, le digo al débil. Y al débil y al fuerte, a los dos les digo, recíbanse unos a otros. Dice el apóstol Pablo. Hay cosas que, ¿saben qué? Sé que ustedes ya las tienen de memoria. Hay muchas cosas que saben de memoria, Romanos capítulo 15, pero es necesario recordárselas para que no se les olvide. Que la gracia que Dios les ha dado, los dones que les ha dado, les escribo esta carta, y no como un atrevimiento, Romanos capítulo 15, verso 15, sino para recordarles que la gracia que me es dada, el don que el Espíritu Santo me dio, el don que le dio a Pancho, a Macario, es el mismo. Y con esa autoridad les hablo como apóstol, dice el apóstol Pablo, para que tengan humildad. Al mismo tiempo les enseña su autoridad apostólica, mis amados hermanos en la fe. Parte final del versículo 15, del capítulo 15. Vamos a leer Romanos capítulo 15, verso 15. Dice: mas os he escrito, hermanos, o sea, el mensaje, la carta, el propósito, la dirección, el remitente es Pablo, el destinatario son los cristianos, en Roma, en primera instancia, nosotros. En parte con atrevimiento, por si alguno pensaba que el apóstol hablaba con atrevimiento, recordamos que en el libro de los Hechos hablaba con denuedo, con poder en el Espíritu Santo, como para haceros recordar, no sea que se te vaya a olvidar, pero te acabo de decir en los versículos 10, 11, 12 y 13, que te felicito, muy bien, te sabes la Biblia de memoria, parafraseo, y veo que entre ustedes se pueden exhortar. Pero les recuerdo que lo que Dios les ha dado, los dones que les has dado, no son para envanecerse, son para exaltar el nombre de Jesús. Lo mismo que yo. El don que Dios me ha dado, dice Pablo, la gracia que Dios me ha dado, son para su gloria. El apóstol había sido elegido por Dios para un ministerio específico desde antes de su nacimiento. Lo leemos en Gálatas capítulo 1, verso 14 y verso 15. Qué hermoso, qué precioso, qué palabras tan sublimes. Cuando el Espíritu Santo plasma, permíteme el término, en el papel que a Dios le agradó apartarlo desde el vientre de su madre, lo llamó por gracia para revelar al Señor Jesucristo y predicar el evangelio. No hay tal cosa que se pierde la salvación, Romanos capítulo 8. No hay tal cosa que los dones ya se perdieron y ya nos fungen, Gálatas capítulo 1, verso 14. Cuando un predicador, un cristiano, cae en pecado y hay una restauración, el Espíritu Santo lo toma, mora dentro de él. Primera carta a los Corintios capítulo 6, Efesios capítulo 1. Ya el Espíritu Santo no se sale, vive dentro de él y lo toma ya restaurado para exaltar el nombre de Jesús. No hay tal cosa de que ya no tengo ese don. Ay, nos vemos, mejor ya no predico, ya no hago esto porque Pancho López pues es más famoso que yo. ¡Cuidado! Amado hermano en la fe, Pablo había sido alcanzado para la salvación por Dios mismo, y la gracia de Dios lo dotó de un don como apóstol, y ese don, siendo un don del Espíritu,
procedía de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 7. Esto es maravilloso. Si Dios te ha dado el don de maestro, de predicador, de evangelista, es el Espíritu Santo que te lo dio. Y ya nadie te lo quita. No hay tal cosa de que cuelgo los hábitos o cuelgo la Biblia. No, Señor, sino que al contrario, sé fiel en la gracia de Dios. Busca a Dios con todo tu corazón y el tiempo que te quede sean para la gloria de Dios. Y así podía decir a sus lectores: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Amados, lo que Dios nos ha dado con dones, como dones, y que han sido dados por el Espíritu Santo y que repartió como Él quiso, sean para la gloria de Dios. Vamos a orar. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre celestial, te agradecemos con todo nuestro corazón la libertad de la predicación de tu palabra, la exposición del mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, el que anuncia la salvación a través del Señor Jesucristo. Hoy en este día damos la honra y la gloria a ti, Señor, reconociendo que de ti vienen los dones, que de ti viene el llamado, que de ti viene la salvación desde antes de la fundación del mundo. Lo que nos has dado como dones, sea para maestro, evangelista, para anunciar tu evangelio, sean siempre para tu gloria. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, creemos que así como nos has elegido desde antes de la fundación del mundo, hoy en oración clamamos a tu santo nombre pidiéndote que concedas el don del arrepentimiento para la salvación, el don de fe para la salvación a quien has elegido. Y hoy, si tú quieres, lo concedas a aquel que estás tocando. Y desde ahí, desde su lugar, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. En este día, la Biblia recuerda y menciona que no es a través de ritos ceremoniales, no es a través de bautismo, de circuncisión en lo que usted puede ser salvo, sino solamente a través del sacrificio y la resurrección del Señor Jesucristo. Si usted quiere recibir a Jesucristo, junto conmigo eleve esta oración y dígale: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios, la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía. Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, venció a la muerte, venció al pecado, venció al mundo. Creo que soy perdonado de todos mis pecados, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, queremos felicitarle, pero sobre todo darle la gloria a nuestro Padre Celestial, que es quien ha permitido la exposición de este mensaje. Si usted quiere hacernos saber que hoy hizo esta oración, hágalo a través de las redes sociales, en donde con mucho gusto estaremos orando por usted.
A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, como todos los que participan en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.